Bien, miren la pizarra. Va. Sí. Bien, nosotros Sí. nos vamos a concentrar en este segundo parcial en los temas de interpolación y aproximación polinomial, como la primera sección. Luego vamos a ver la parte de derivación numérica hasta llegar a integración numérica. Esos son los tres temas centrales. Va. Entonces vamos a ver ahorita de lo que es interpolación. Nos vamos a concentrar en tres. Vamos a ver primero qué es una interpolación. Va. Nosotros al tener datos de un experimento o la recolección de datos sobre un tema de interés, resumidos en una tabla, pero siempre se tiene la necesidad de estimar un dato que no se encuentra en la misma. ¿Va? Entonces se recurre a aproximar mediante funciones. Este proceso recibe el nombre de interpolación. ¿A qué nos referimos con la interpolación? Entonces, un ejemplo aquí, por ejemplo, tengo una tabla del Censo de Población de Honduras de 1791 a 1935. Y si observan ustedes los años aquí, por ejemplo, van saltando, ¿va? Y no equitativamente, pasa por ejemplo de 1905 a 1910, de 1910 a 1916, del 16 al 1930 y así va. Entonces, una de las cuestiones sería, o una de las preguntas que se hace uno para entender el proceso de interpolación es que tuviéramos algo así, va. No sería cuál sería, sería como cuál era, va. ¿Cuál era la población aproximada imagínense de Honduras en el año 1920, por ejemplo? Entonces, al nosotros recurrir a la tabla, observamos que 1920 no está en los datos. Al ver nosotros el comportamiento de la población, uno observa que esto va creciendo. ¿Va? Lo único que podemos indicar nosotros es que para el año 1920 la población estaba entre 605.000 y 854.000. Entonces nuestra necesidad de saber una aproximación para esa población en 1920 es donde nosotros recurrimos a ese proceso de aproximar mediante funciones. Entonces lo que queremos que es interpolar, ¿va? Interpolar la población para 1920. ¿Cómo hacemos eso? Pues existen diferentes técnicas. Aquí hablamos en general de aproximar mediante funciones. ¿Va? Entonces, dentro de las funciones más básicas que tenemos son las funciones polinómicas. Y es ahí donde empiezan los polinomios interpolantes. Aunque más adelante se analiza lo que es el método de regresión de mínimos cuadrados, que aparte de tener ajustes polinómicos, también tiene ajustes de funciones no lineales. ¿Va? Ya podemos usar exponenciales, radicales y cuestiones así. Entonces, esa es la idea de la interpolación, va a agarrar un dato aquí. En física, donde algunos se recuerda, le enseñan una manera, va, que por ejemplo, si yo ocupo la de 1920, agarrar la información de estos 2 años, va. Y usan una regla de 3, que al final lo que están haciendo ahí es una interpolación lineal. Y así ya más o menos aproximan lo que es la población para 1920. Bien, pero ese no va a ser el objetivo de nosotros. Nosotros vamos a ver una forma más general de hacer la interpolación. ¿Qué forma general vamos a ver? Lo que vamos a ver nosotros es los polinomios de Lagrange. Bien. Cuando nosotros hablamos de polinomios de Lagrange,
Ya estamos diciendo que con las funciones con las cuales vamos a interpolar, con las cuales vamos a aproximar, van a ser polinomios. La idea de la interpolación, por ejemplo, es que si observan nosotros aquí la función f de x igual al logaritmo natural de x, tengo la función aquí, esa curva que va en negro. Si nosotros usamos 3 puntos sobre la curva, podemos construir polinomios. El primer polinomio sería el polinomio lineal, que si observan es la línea que va punteada. Si recuerdan de los cursos de álgebra, para construir una recta solamente ocupo 2 puntos. Entonces esta es la información importante aquí, que solo ocupo este punto, este de aquí y este de aquí para tirar una recta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros queremos aproximar, por ejemplo, aquí, en este valor, este sería la estimación lineal, Este es el valor verdadero y nosotros podemos medir el error absoluto que hay entre la estimación lineal y el valor verdadero. Ahora, eso si usamos solamente 2 puntos, puedo construir una recta. Si yo quisiera construir una parábola, entonces necesitaría los 3 puntos. Entonces aquí ya se mira la forma parabólica de esta curva. Esta sería una función sub 2, o sea, estamos refiriéndonos a polinomios de grado 2. Ya ahí ya se va observando que la estimación cuadrática se va acercando más al valor verdadero. Entonces, en teoría, entre más grande sea el grado del polinomio, más información estoy usando porque necesitaría más puntos para construir su polinomio y se acercaría más al valor verdadero. Ya vamos a ver más adelante que eso de aumentar el grado influye bastante en los errores y se utiliza otra técnica más adelante, después de esta de los polinomios de Lagrange. Entonces esa es la idea, vas a hacer una estimación para hacer la interpolación. ¿Qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que si yo tengo x0, x1, x2 hasta xn, tengo n más 1 números distintos, se espera que estén ordenados de menor a mayor. Y si f es una función cuyos valores están dados en esos números, o sea que tengo las imágenes de esos nodos, entonces existe un único, importante aquí, único polinomio p de x de grado a lo más n, con la propiedad de que f de x sub k es igual a p de x sub k. ¿Qué indica esta parte de aquí? Que la función en los nodos va a ser igual al polinomio evaluado en los nodos. O sea que si yo tengo los puntos aquí de una curva, ahí esta es mi función y igual a f de x, entonces el polinomio también va a pasar por esos puntos. Entonces lo que estamos garantizando aquí es que ambas funciones, tanto el polinomio como la función van a pasar por las mismas imágenes. Eso se va a cumplir y ese polinomio es único. ¿Cómo se escribe ese polinomio? Ese polinomio se escribe como p de x igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n de f de x sub k ln sub k de x. Entonces tengo esa sumatoria aquí. Si nosotros expandimos esta sumatoria, lo que tenemos al final es f de x sub 0 por ln0 de x más f de x sub 1 ln1 de x más hasta f de x sub n L sub n de x. Esa es la expansión de la serie. Aparecen esos L de aquí,
ln0, ln1, lnn. Esos f de x0, f de x1, f de xn son las imágenes de la función, ¿va? Donde queremos garantizar nosotros que pase nuestro polinomio. Pero esos L, que están relacionados con Lagrange, vienen escritos de esta forma, ¿va? El lnk de x se escribe de esta manera, que no es más que la productoria desde igual 0 hasta n, con i distinto de k, de x menos x sub i sobre x sub k menos x sub i. Entonces, si expandimos nosotros esto, esta productoria, lo que obtenemos es lo siguiente. Voy a tener un x menos x sub 0, un x menos x sub 1. Así sucesivamente. Si se fijan, la productoria va desde 0 hasta n, pero hay una restricción, que esa i tiene que ser distinta de k. Entonces aquí voy avanzando yo con x0, x1, x2, pero va a llegar un momento en que voy a llegar a x menos x sub k menos 1, anterior al k, y aquí va a ser el salto a x menos x sub k más 1. Entonces se faltaría ese factor, va, el factor x menos x sub k, va, porque esa es la restricción que tenemos. Y así sigue avanzando hasta x menos x sub n. Eso en la parte del numerador. En la parte del denominador sería, si usted pone la forma, es x sub k menos x sub i. Y el i es el que va variando, va con la productoria. Entonces sería x sub k menos x sub 0, x sub k menos x sub 1, x sub k menos x sub k menos 1. Aquí sería x sub k menos x sub k más 1. Hace el salto, ahí va. Hasta x sub k menos x sub n. Ven, esa es la expansión de esa productoria que tenemos ahí. Entonces, estamos de acuerdo que aquí lo que hace falta es, falta el factor késimo. Tanto arriba como abajo, ¿va? Tanto en el numerador como en el denominador. Aquí faltaría, ¿va? Ese factor, que es el que quita la productoria. Entonces, estos L, estos polinomios de Lagrange, cumplen una condición. ¿Qué pasa si yo agarro el LNK y lo evalúo en x sub i, por ejemplo? Van a suceder dos situaciones aquí. Estoy agarrando el LNK y lo estoy evaluando en el nodo x sub i. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el i es igual al k? Es decir, una distinción entre 0. entonces quedaría una división entre 0. No, fíjate bien. Voy a sustituir esta x por xi. Pero el i va a ser igual al k. ¿Qué valor tomaría ese polinomio? Infinito. No. Estoy haciendo que el i vale k, va. Imaginen que esta x yo la voy a sustituir por x i, va, según esto que tengo aquí escrito, va. Pero esa i es la misma k. Entonces, como que yo tenga acá x sub k menos x sub 0, x sub k menos x sub 1, x sub k menos x sub k menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo x sub k menos x sub 0 aquí y observen abajo? ¿Qué tengo? Tengo la misma expresión, va. O sea, que si yo tuviera aquí k, este se iría, va.
pasaría lo mismo con quién, que si yo pongo K aquí, sería con este. Si yo pongo K aquí, en este, también sería. Entonces al final, ¿qué queda como respuesta? ¿Cuánto es L sub NK evaluada en X sub I, pero el I vale K? 1. 1, perfecto. ¿Y qué pasa si el I es distinto de K? Infinito. No, ahí sí no sería infinito. Imagínense, el I es distinto de K. Imagínense que el I sea 0. ¿Qué pasa si el I es 0? ¿Qué pasa cuando yo lo evalúo arriba? Aquí en el numerador. Cuando el I es 0. ¿Qué quedaría aquí? ¿Qué X quedaría a aquí? la N. Ah, porque de aquí quedaría X sub 0 aquí. Pero X sub 0 menos X sub 0, ¿qué es? 0. ¿Y qué va a pasar con toda la multiplicación? 0. 0. Ajá. Ahora, si el I fuera 1, aquí quedaría ¿qué? X sub 1 aquí va. Y aquí quedaría X sub 1. Aquí no pasaría nada, pero X sub 1 menos X sub 1 sería ¿qué? 0 también va. Ahora pasaría si I igual 2, I igual 3, I igual n, por ejemplo, aquí quedaría xn, xn, pero aquí cuando llega aquí, este sería xn, pero xn menos xn sería 0 y se anula todo. Entonces al final lo que nos queda es que cuando y el distinto de k, esto devuelve 0. ¿Por qué Lagrange lo construyó así? Porque la idea es que cuando yo agarre este polinomio p de x y lo evalúe en x sub 0, aquí quedaría L de n0 de x sub 0 y este se convertiría en 1. Pero los demás L serían 0. Se anularían todos, ¿va? Y como este va a ser 1, 1 por f de x0, solo quedaría f de x0 y pasaría por el primer punto. Después cuando yo agarre el mismo polinomio y lo evalúe en x1, entonces este L de n0 va a ser 0, pero este de aquí va a ser 1. Entonces, y los demás van a ser 0, entonces va a quedar f de x1. Entonces lo que trata de garantizar esta expresión de aquí es que nuestro polinomio pase exactamente por ¿quién? Pase exactamente por los nodos de la función. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿va? Que pasen exactamente por estos puntos de ahí. Bien, ya entonces vamos a ver cómo vamos a construir eso. Porque aquí esta es la fórmula que nos va a permitir construir ese polinomio único de Lagrange, ¿va? Teniendo esos n más 1 números distintos. Aparte de construir el polinomio, vamos a analizar otra expresión que tiene que ver con el error. Entonces, si suponemos lo mismo, que tenemos x0, x1 hasta xn, números distintos, en un intervalo AB, y que f es continuamente diferenciable hasta la n más unésima derivada de AB, entonces para cada x en ese intervalo cerrado existe un número psi de x dentro del intervalo abierto AB, con la propiedad de que f de x va a ser igual a p de x, donde p de x es el polinomio de Lagrange, más f, la derivada n más unésima de psi de x, que estaría tan abajo, de psi de x, sobre n más 1 factorial, por x menos x0, por x menos x1, por x menos x2, hasta x menos xn. Bien, ¿a qué les recuerda esta parte de aquí? Polinomio de Taylor. Ajá, correcto, el residuo de Taylor, va. Solo que, ¿cuál es la única diferencia que tenía Taylor con respecto al error que tiene ahorita Lagrange? Que en Taylor aquí lo que aparecía era x menos x0 a la n.
¿Por qué? Porque cuando uno construye el polinomio de Taylor, uno se centra en un solo punto. Entonces, toda la información necesaria para construir el polinomio de Taylor se basa en x sub 0. ¿Qué pasa con Lagrange? ¿Qué pasa con los polinomios interpolantes de Lagrange? Ya no solamente usamos un solo punto, ¿usamos qué? Usamos n más un puntos. Entonces, por eso se despliega aquí, va. Lagrange aquí aparecía n más 1, va. Lo que hace aquí es que aquí estamos usando n más 1 veces x sub 0, pero ahora aquí en Lagrange vamos a usar el x0, el x1, el x2 hasta el xn. Vamos a utilizar esos n más 1 puntos para construir. ¿Qué hacíamos con el residuo de Taylor? Si recuerdan, los ejercicios se basaban en encontrar cotas superiores del error, ¿va? Pues aquí va a ser lo mismo, solo que vamos a usar esta fórmula y vamos a usar las mismas estrategias de teorema de valores extremos para acotar o desigualdad triangular, como les expliqué en una clase, ¿va? Cómo se utilizaba. Bien, esa es la parte teórica que tenemos para lo que es los polinomios de Lagrange. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien, si no hay dudas, pasemos a la parte de los ejercicios. Vamos a hacer dos ejemplos aquí. Vamos a hacer este ejemplo 1. Ejemplo 1. Considera la función f de x igual a x al cubo logaritmo natural de x con los nodos x sub 0 igual a 0.1, x sub 1 igual a 0.7 y x sub 2 igual a 1.2. Nos pide que determine, inciso 1, el polinomio interpolador de Lagrange p sub 2 de x en forma canónica, y el inciso 2, una cota superior para el error en el intervalo de 0.1 a 1.2. Bien. Entonces empecemos a construir la solución. Solución. Normalmente yo les aconsejo que, aunque no es necesario, no es obligatorio, pero por facilidades, después los datos en forma tabular son los siguientes. Una cuestión importante como observación, vamos a usar cuatro cifras decimales redondeadas. Recuerden que esto es importante para el desarrollo de los ejercicios. Entonces los datos en forma tabular son los siguientes. ¿A qué me refiero a la forma tabular? A que nosotros tenemos los nodos X y tengo la imagen de esos nodos. Veamos entonces que los nodos que nos dan son 0.1, 0.7 y 1.2. Son los nodos que me dice que utilizo el problema. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la función evaluada en esos nodos. Entonces, tomen sus calculadoras
metan esa función y evalúenmelo en esos 3 nodos que están ahí. Y me dan cada una de las respuestas. Con toda la primera imagen. Menos 0.0023. Ajá. Ahora f de 0.7. Negativo 0.1223. Ajá. Y f de 1.2. 0.3150. 31.50. 0. 51 redondeado. 51. Redondeado 51. Perfecto. Bien, ¿por qué les pongo así los datos en forma tabular? ¿Va? Porque normalmente cuando uno hace experimentos físicos o cuando recolecta datos, a uno nunca le van a dar la función, ¿va? Si la idea de interpolar es que si yo quiero interpolar un dato desconocido, es porque desconozco la función, ¿va? Porque si conozco la función exacta, ¿para qué voy a hacer el proceso de interpolación? Entonces, normalmente en experimentos, en aplicaciones de ingeniería, uno tiene los datos así, que son los recolectados de un experimento. Más que todo cuando aparece esa función es para el segundo inciso, que es cómo encontrar la cota superior, para analizar qué tan bueno es el método para aproximar. Bien, ya teniendo eso, ya teniendo los datos en forma tabular, vamos a determinar cada uno de los L. Entonces, primero determinamos cada uno de los L sub I de X. Para ir desde el 0, 1 y 2. Son los 3 nodos que tengo. Nodo 0. Recuerden que este es, lo ponen acá arriba. Este es X0. Este es X1 y este es X2. Bien, entonces vamos a empezar primero con L0 de X. ¿Quién es L0 de X? Según el teorema, como es L0, lo que hacemos aquí nosotros es escribir X menos, como aquí es 0, entonces ese no tiene que ir acá arriba en ninguno de los factores. Entonces aquí pondría X menos X1 y X menos X2. O sea, me salto el X0. Eso en la parte de arriba, eso tiene que ver con el numerador. En el denominador es la misma estructura de arriba, solo que en vez de X voy a poner X0. Ya, ¿se entiende? Va. Entonces, eso es porque voy a construir primero L0. ¿Qué es L0? Entonces, voy a sustituir los nodos. Entonces, aquí quedaría. Esto va a quedar siempre, es un polinomio en términos de X. En este caso, que tenemos 3 nodos, es un polinomio cuadrático el que voy a construir. Entonces, aquí nos quedaría X menos, y sustituyo por X1. X1 es 0.7 por X menos el otro nodo que es 1.2. Todo esto sobre X0, que es 0.1 menos 0.7. Y en la otra parte sería
0.1 menos 1.2. Bien, ¿dudas ahí con la construcción del L0? Recuerden, va, como es 0, quitan ese. Es como que yo dijera, no ocupo el L0, entonces no ocupo el X sub 0, y como que yo tachara esto de la tabla. Y sería X menos 0.7 por X menos 1.2. Dado que solo hay 3 nodos en la tabla, entonces como ya quité uno, solo quedarían estos dos arriba. Si hubieran más, entonces coloco todos los que estén. Eso normalmente es la idea. ¿Bien, dudas? No. Bien, entonces hay que meter eso en la calculadora a ver qué nos da. X al cuadrado menos 1.9x más 0.84 entre 0.66. Si me lo da en forma canónica, puede ponerlo en forma canónica ahí en la calculadora. Es para saber quién va con X cuadrada, quién va con X y el independiente. Un 51,52x cuadrado 1.5152. 51,52 Ajá. X cuadrado. menos 2.8788x Ujú, más 1.2727. perfecto. Bien, ese es L0 de X. El primer polinomio cuadrático va de Lagrange para L0, para el nodo X sub 0. Entonces ya hice para L0, ahora necesitamos para quién. Para L1 y para L2. Entonces vamos a ver, L1 de X. ¿Qué es L1 de X? Entonces aquí no vamos a saltar la parte de la fórmula. Ya aquí lo que necesito es, como es L1, es como que yo quitara este de aquí, va. Entonces, ¿qué iría arriba? Arriba tendría que ir X menos 0.1 por X menos 1.2. Y abajo lo que hago es que cambio esa X por el nodo que quité, que sería 0.7 menos 0.1 por 0.7 menos 1.2. Bien, calculenme ese polinomio y me lo dan en forma canónica aquí. Y aquí mismo vamos a hacer L2 de X, que es como que yo quitara este nodo de aquí, me quedo con esos dos columnas, entonces sería X menos 0.1 por X menos 0.7 sobre... L1 da Permítame, lo voy a menos terminar aquí. 3. Déjeme tener aquí 1.2 menos 0.7. Entonces L1 es, díganme a ver, Menos 3.3333. ese es con X cuadrada, ajá, Y el otro es 4.3333. 33, ajá. Y Y el menos último, el independiente, 0.4. 4 o así va, cualquiera de las dos formas. Sí. Perfecto. Bien, ahora ocupo L2.
Vamos a ver, ya tienen L2. L2 da 1.8181. 81, 81. 82 redondeado. Ah, redondeado, 82. Ah, 82, ajá. El lineal, coeficiente lineal, Menos 1.45, 45. ajá, 45, 45. Y el término independiente, Más 0.127. 2. 2 2. o 3. 2 o 3. 3 redondeado. 3 redondeados. Ajá, perfecto. Ya tenemos entonces cada uno de los L. ¿Va? Entonces, cuando ya tengo cada uno de los L, tendríamos que venir aquí y construir el polinomio. ¿Va? Entonces vamos a decir, por lo que, en este caso sería P sub 2 de X, ¿va? Porque es un polinomio de grado 2. Tengo que agarrar a f de x0 por L0 de x más f de x1 por L1 de x más f de x2 por L2 de x. ¿Quiénes son esos f de x0, f de x1 y f de x2? Son los que aparecían arriba en la tabla. ¿Va? Vamos a regresar aquí a la tabla. Este es f de x0, f de x1 y f de x2. ¿Va? Entonces lo que voy a utilizar sería a ver, menos 0.0023, mal no recuerdo, por L0 de X, más sería menos aquí va, menos 0.1223 por L1 de X. Y el otro era 0.3151, más 0.3151 L2 de X. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar ese menos 0.0023 y multiplicarla por L0 de X, que sería este de aquí. Menos 0.1223 por L1 de X y más 0.3151 por L2 de X. La ventaja es que aquí, como lo tengo ya en forma canónica cada uno de los L, lo que quería hacer es ese menos 0 para calcular el de X cuadrada, por ejemplo. El coeficiente de X cuadrada es menos 0.0023 por este 1.5152, menos 0.1223 por este menos 3.3333, más el 0.3151 por este 1.8182, hacer esa operación y hacer las respectivas sumas y restas. Entonces quiero que hagan eso para que me den el de X cuadrada. Lo mismo sucedería para el de X y el independiente. Entonces sería menos 0.0023 por 1.5152 menos 0.1223 por negativo 3.3333 más 0.3151 por 1.8182. Y eso me da 0.9771.
Bien, yo siempre que explico los ejercicios estoy pensando en la forma manual de hacerlo, con una calculadora normal. Pero si tuvieran una calculadora graficable, pues solo graban, guardan las funciones L0, L1 y L2 y luego meten esta operación en la calculadora y les tira de un solo, la forma canónica. Pero nuestro objetivo es construirlo de cero. Ven, hagan la misma idea para los lineales, para los coeficientes lineales. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuál sería el de x? 0.9817. 0.9817. Positivo. Negativo. Bien. Ahora el independiente. 0.5264 positivo. Más 0.5264. 5264. Bien, ¿alguna inquietud? Seguro que es 0.5264. Lo calculé ahorita y no da eso. Me da 0.0861 me da. Sí, da 0.0861. Ajá, ¿verdad? Sí, mira. Bien. Bien, entonces lo que tenemos aquí es este es nuestro P sub 2 de X, va. Bien, entonces ese es el polinomio interpolante, va. El polinomio de grado 2 que interpola esos tres nodos, va. Entonces, ¿para qué sirve ese polinomio interpolante? Para aproximar nodos dentro de ese intervalo mediante este polinomio, va. Entonces, si yo quisiera aproximar, por ejemplo, cuánto es la función evaluada en 1. Entonces, esto sería f de 1 es aproximadamente, entonces voy a agarrar el polinomio de grado 2 y lo voy a evaluar en 1. ¿Cuánto es el polinomio de grado 2 evaluado en 1? Entonces metemos eso en la calculadora. Y eso da 0.0815. Ya, esa sería la aproximación. Entonces nuestra función es x al cubo logaritmo natural de x, va. Entonces, ¿cuánto es en sí f de 1? Esta es la aproximación, va. No lo dice el enunciado, pero esta es la aproximación. ¿Y el exacto cuánto sería? Si la función era x al cubo logaritmo natural de x, sería 1 al cubo logaritmo natural de 1, va. Y esto es 0. Entonces tendríamos un error de
el valor absoluto de cero, el exacto menos el aproximado. Ese sería el error. Ya, o sea que la interpolación es 0.0815, pero el exacto es 0. Bien, estamos claros con la construcción, ¿va? Así pasamos al inciso 2. El inciso 2 que pedía. El inciso 2 pide una cota superior. Voy a copiar esto aquí. Hicimos el inciso 1, ya tenemos construido el polinomio. Y ya miramos cómo se utiliza el polinomio para interpolar. Pero el inciso 2 dice una cota superior para el error en el intervalo de 0.1 a 1.2. Entonces, ¿qué vamos a usar como error? Vamos a usar la misma notación del de Taylor. Vamos a poner el Rn de x, que no es más que el valor absoluto de la n más unésima derivada de psi de x sobre n más 1 factorial. Todo esto por x menos x0, x menos x1, hasta x menos xn. Esa es la fórmula en general. En nuestro caso tenemos que calcular R2 de x. Pues estamos con un polinomio de grado 2, entonces R2. Entonces tengo que encontrar la tercera derivada de psi de x sobre 3 factorial por x menos el x0, que es 0.1, por x menos el x1, que es 0.7, por x menos el último nodo, que es 1.2. Aquí se utilizan todos los nodos, ¿va? Que hay. Venimos entonces y tenemos que calcular la tercera derivada de esta función f de x. Bien, usen la calculadora a ver y me dicen cuánto es f' de x. Aquí es igual. ¿Cuál es la tercera derivada de x al cubo logaritmo natural de x? X al cuadrado más 3x cuadrado por logaritmo de x. ¿Cuánto? Disculpe. ¿Cuánto le dio? X al cuadrado más 3x cuadrado. Espérame, que se entrecorta. X cuadrada más 3x. La que está diciendo el compañero es la primera derivada. La tercera derivada es 6 logaritmo natural de x más 11. Sí, es la tercera de un solo. 6 logaritmo natural de x más 11. A mí solo me da 6 logaritmo natural de x.
No le da el más 11. A mí me da el más 11. Más Solo- 11. Sí, más 11. Más 11. ¿va? Ya verifiqué ahorita y dice más 11. 6 logaritmo natural de x más 11. ¿va? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí a la hora de sustituir? Sería un 6 logaritmo natural de sí. No hay necesidad. Aquí podemos omitir el sí de x, ¿va? Podemos poner solo sí. Más 11 entre 6, ¿va? Porque es 3 factorial, ¿va? Por x menos 0.1 por x menos 0.7 por x menos 1.2. Bien, cuestión importante aquí es ¿dónde se mueve el x? ¿En qué intervalo se mueve el x? Entonces, como estamos en este intervalo de 0.1 a 1.2, aquí el mismo. Ahora, ¿dónde se mueve el psi de x? Entonces, en este caso, siempre va aquí el mismo, 0.1 a 1.2. Aquí sí se va a repetir los dos intervalos, tanto el de x como el de psi de x. Bien, ya tenemos definido la cota del error, la fórmula del error. Ahora vamos a acotar esta función. Entonces lo que podría hacer yo es sacar el 1/6 aquí, sacar ese 6 de abajo, dejar el 6 logaritmo natural de psi más 11 y dejar esto así, va. Entonces me tendría que concentrar en maximizar aquí a 6 logaritmo natural de psi más 11 y a maximizar este polinomio cúbico que está aquí, va. Bien, si nos queremos ahorrar, si queremos encontrar una cota superior, podemos hacer lo siguiente. Vamos a encontrar una cota más arriba, pero va a ser más sencillo sin necesidad de usar calculadora. ¿Cuáles serían los máximos? Que es usando la propiedad de valor absoluto y separando estos x de aquí. Ya se entiende, va. Una cuestión es maximizar todo el polinomio cúbico y otra cosa es maximizar cada polinomio lineal con el que separé. Entonces voy a encontrar una cota más arriba, pero es más sencillo de hacer los máximos de cada una de estas expresiones. Entonces necesito maximizar este de aquí. Ocupo el máximo de esta función, el de esta, el de esta y el de esta. Entonces podemos decir aquí que este es menor o igual que 1/6. Y si se fijan que tengo aquí 6 logaritmo natural de psi más 11. Entonces no hay necesidad de tanta formalidad aquí de usar teorema de valores extremos, que evalúo el nodo de la izquierda, el nodo de la derecha, derivo, miro si hay valores donde se anula la derivada dentro del intervalo y verifico cuáles son los posibles candidatos para el máximo. Si nosotros nos vamos a las propiedades cualitativas del logaritmo natural de psi o logaritmo natural de x, es una función que siempre es creciente, ¿va? Entonces, aunque tenga este desplazamiento de 11 unidades hacia arriba y este 6, siempre conserva la misma forma. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde ocurre el máximo? Pues como está dentro de un valor absoluto, puede ser o en el de la izquierda o en el de la derecha, ¿va? Entonces lo que tenemos que hacer es solo evaluar en los extremos. ¿Dónde ocurre el máximo? En 0.1, bueno aquí, en 0.1 o en 1.2. En 1.2. En 1.2, entonces ¿cuánto es 6 logaritmo natural de 1.2 más 11? 2.
12.0939. Ajá, entonces aquí sería 12.0939. Algo así. Sí. Bien. Ocurre en 1.2, en 0.1 ya es menor, va. Bien, ese es el máximo de C lugares natural de sí más 11. Ahora ocupo el máximo de X menos 0.1. Al final eso es una recta. 1.2. Es una recta, va. Entonces, ¿dónde ocurre? 1.2. Con el de la izquierda o el de la derecha. Hay que verificar bien, va, el 1.2. Entonces sería 1.2 menos 0.1, 1.1. ¿Sí va? Ese sería el máximo, 1.1, al evaluar en 1.2. Ahora, el máximo de X menos 0.7, igual es una recta, o es el de la izquierda o es el de la derecha. ¿En cuál es? 0.5. 0.5. Ocurre en 1.2, va. No, no sería 0.6. Sí, 0.6. 0.1. En 0.1. Ahí ocurre el máximo. 0.6 aquí. Ahora el de X menos 1.2, ¿dónde ocurre el máximo? Lo cual es el máximo. 1.1. 1.1. Bien, ahora nos toca calcular eso. Un sexto por 12.0939. Un sexto por 12.0939 por 1.1 por 0.6. 1.4634. Perfecto, eso me dio bien, 46.34. Lick, una pregunta. Ahí en Diga. el máximo de X menos 0.1, X menos 0.7, lo que estamos haciendo es restando 1.2 menos los valores que ya están ahí. No, siempre es 1. En este caso, en el primero de X menos 0.1 sí usamos 1.2. Ajá. Pero en el otro de X menos 0.7 usamos 0.1. Ah, ¿por qué? Porque recuerda que si nos vamos a la formalidad, aquí sería, imagine que yo tengo el G de X aquí, que es X menos 0.7. Entonces tendría que agarrar G de 0.1 y G de 1.2. Entonces aquí sería 0.1 menos 0.7 negativo 0.6. Y aquí sería 1.2 menos 0.7 es 0.5. Pero como estamos agarrando el máximo en valor absoluto, Sí, ya entendí, tiene razón. Ya. es Gracias. 0.6. Ya, Sí, gracias. ok. Y eso sucede lo mismo con X menos 1.2. O sea que el máximo de las rectas no siempre ocurre o en el de la derecha o en el de la izquierda. Hay que evaluar los dos. Errores comunes que he visto a lo largo de dar análisis numérico es que dicen, el primero ocurre en 1.2 y después el último lo evalúan en 1.2 y le va a quedar 0. Y 0 por todo lo anterior va a ser 0. Y dice, la cota va a ser 0. O sea, están diciendo que el método es exacto. Y no es cierto. No es posible que la cota superior sea 0. Entonces, ese cuidado hay que tenerlo ahí. Bien. Lick, una pregunta. ¿Por qué a la hora de calcular el error para hacer la aproximación evalúan 1? En 1. Sí. No, ese fue un valor yo arbitrario que tomé. Aquí dice en el inciso A. Sí, ahí. Esto es como parte, es que como que me preguntaran, va.
interpole en 1. Como que han dicho a mí, interpole en 1. Ya, pero el inciso en sí no lo decía. Entonces, si me dicen interpole x igual a 1, entonces evalúo la función en 1, pero eso lo aproximo con el polinomio. Puede darse cualquier dato de interpolación, cualquier dato que queramos interpolar dentro del intervalo. Sí. Gracias. Vale. Venga, la otra inquietud para pasar al segundo ejercicio. Bien, entonces pasemos a el ejemplo 2. Bien, leamos el ejemplo 2. Dice, sea P sub 3 de X el polinomio interpolante de Lagrange de los datos, aparece la tabla ahí, y determine el valor de alfa si el coeficiente de X en P sub 3 de X es 1.66546. Bien, por cómo están los datos ahí vamos a usar vamos a usar 5 cifras, por lo menos que tienen 5 cifras los datos. Bien, ocupo ideas. ¿Cómo piensan resolver ese problema? Lo primero no sería encontrar los L. Encontrar los L. Sí, va. Empecemos a encontrar los L, porque al final lo que estamos viendo es que dice que P sub 3 es el polinomio interpolante de Lagrange. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Los L para ver cuál es el polinomio de Lagrange, va. Aún que tenga este alfa ahí, va. Entonces, vamos a ver. Vamos a solución, va. Entonces, determinamos los L de I de X, va. Y aquí en este caso sería, según lo que tenemos arriba, aquí siempre se empieza con numeración 0, va X0, X1, X2 hasta X3. Entonces iría desde igual 0, 1, 2 y 3. Entonces vamos primero al L0. Bien, L0. ¿Cuál sería la forma de L0? ¿Qué iría en el numerador? X menos X sub 1 por X menos X sub 2.
Ajá, permítame, deme ya un solo para ir a ahorrar tiempo ahí. X menos quién ya. 8. 8, así, 8, X menos 8. 8.5. 8.5. Sí, porque estoy quitando este, va. 8.5. Ujú. X menos 8.5 por X menos 9. 9 por X menos 18.19056. no, solo son los Perdón. nodos, son los nodos X. Y abajo quería 8.5. entonces abajo iría el que quité va. Voy a cambiar las X por 8. 8 menos 8.5. 8 menos 9. 8 menos 9.5. Bien. ¿Cuánto da eso? Como son 3 factores, va, aquí va. Deme el de X al cubo, el de X cuadrada, el de X y el independiente. En X cubo da menos 1.3333. Menos 1.33. Usemos 5 ahora. Así, 3. Otro 3, pues me imagino. Sí, Ajá. El de X cuadrada. solo 36. 36. Ya, bueno. No hay necesidad de poner los otros 0, pues, es lo mismo. El de Está bien, X. da menos 323.6666. 323 negativo. 323.666. Me Y al imagino que final hay que es un 7. redondearlo. Sí, Ajá, 7. Y el último. 969. Ajá. Bien, ya tenemos L0. Bien, seguimos entonces. Vamos a L1. Entonces L1 sería X menos quién. Menos 8. Menos 8. X menos quién el otro. Menos 9. Ujú. Y el último, X menos. 9.5. Ujú. Y después abajo solo sustituyo el que quité, va, que es 8.5 menos 8. 8.5 menos 9. 8.5 menos 9.5. Y calculo ese polinomio. La misma idea.
4x al cubo Ajá. menos 106x al cuadrado, Ujú. 934x y menos 2736. Ajá. Perfecto. Ese es L1. Bien, vamos ahora a L2. Aquí vamos a ver la estructura va. Es x menos 8, x menos 8.5. Como estoy quitando el 9, sería x menos 9.5. Aquí sería 9 menos 8, 9 menos 8.5 y 9 menos 9.5. Aquí mismo voy a escribir el L3 de x, que es sería x menos 8, ¿va? X menos 8.5 y x menos 9, ¿va? Aquí sería 9.5 menos 8, 9.5 menos 8.5 y 9.5 menos 9. Bien, ¿cuánto da el L2 de x? Menos 4x cubo. Ajá, menos 4x cubo, Más 104. más 104, Menos 899. 199x, y el último, Más 2584. ajá, 2584. Bien, ahora el L3 de x, 1.3333x al cubo La mantequilla. ajá, menos 34x al cuadrado más 288.6667x así, así va, sí, 288 va, sí, ajá, y el último, menos 816. check. Bien. Estamos claros que ya tenemos los L. Aquí voy a hacer un zoom aquí. Tenemos los L ya para construir el polinomio, ¿va? Pero nosotros estamos diciendo, ya sabemos que aquí el P3 de X, el P3 de X sería, voy a bajar un poquito aquí, sería el 16.63553 por L0 más 18.19056 L1 más 19.77 502 L2 de X más aquí arriba el alfa, ¿va? Alfa de L3 de X. Bien. Pero el problema en sí, nos están pidiendo el valor de alfa, ¿va? Dice, determina el valor de alfa si el coeficiente de X en ese polinomio es 1.66546.
¿A qué nos lleva esto? ¿Qué tengo que hacer? Igualar mi función a 1.66546. Toda la función. Porque si se fija bien fíjense bien en la pregunta. Determine el valor de alfa si el coeficiente de x en P sub 3 de x es 1.66546. Sería sustituir el 1.66546 en X. No, porque está diciendo el valor de alfa si el coeficiente de x es tanto. El Sería coeficiente. sería multiplicar los coeficientes por los L, pero solo de las X, y después igualarlos al valor del coeficiente que debería de tener X. Perfecto, eso es. Como dice, coeficiente de x, va. Si yo agarro miren el ejercicio que hicimos anterior, el ejemplo 1, va. Si yo agarro el 16.63553 y lo multiplico por el menos 1.3333, el otro por el 4, y así va, me va a dar el coeficiente de ¿quién? De x al cubo. Pero a mí no me interesa el de x al cubo. Tampoco me interesa el de x cuadrada, me interesa el de ¿quién? El de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venimos aquí y decimos, voy a ponerlo así en palabras, ¿va? Para determinar alfa, hacemos lo siguiente, ¿va? Sería agarrar ¿qué? Agarrar el 16.63.553, ¿va? Pero en vez de multiplicarlo por todo el polinomio, solo lo va a multiplicar por menos 323.66667, ¿va? Que sería el coeficiente de x del L0, ¿va? Más 18.19056 por 934, ¿va? Más 19.77502 multiplicarlo por el otro coeficiente, 899, más el alfa por, sería el 288.66667, y eso igualarlo a ¿qué? A ese coeficiente, ¿va? Que dice que ese coeficiente de x es 1.66546. Ven, hay que resolver esa ecuación para alfa. Entonces, ¿cuánto da esto de aquí? Calculemos eso. Me da ¿cuánto? Eso les da. Sí, eso da.
Bien, aquí ya podemos despejar para alfa, va. Alfa que es igual. Y al final, ¿qué era la división? Alfa sería 21.38727. Perfecto. Bien, ese es el valor de alfa. Bien, estamos claros con el procedimiento. Tiene Sí, que pensar, licenciado. va. Tiene que pensar, va. Ay, siempre es así. No, va, porque ya esto no es como el ejemplo 1, va, que el ejemplo 1 es como más mecánico, va. Es encontrar el polinomio, pues ya saben, encuentran los L, sustituyen y ya arman el polinomio, va. Aquí era más en cómo determinar ese valor de alfa, va. Y una incógnita. Entonces, siempre que miren una incógnita, se les tiene que venir a su mente que lo que va a tener que resolver es una ecuación, va. Alguna ecuación tengo que armar. En este caso, la ecuación donde la armamos. La armamos de acuerdo a lo que nos dice la pregunta, va. Determine el valor de alfa si el coeficiente de x. Entonces, el coeficiente de x es el que ocupo. Entonces, yo sé que ocupo solamente que esta parte de aquí, va. Multiplicado con sus respectivas imágenes, va. Eso me tiene que dar que 1.66546. Puede ser que no sea el coeficiente de x, puede ser que sea el coeficiente de x cuadrada, o el coeficiente de x al cubo, o el término independiente, o que el alfa no esté en las imágenes, que no esté aquí en las imágenes, sino que esté en los nodos y que haya que determinar el nodo. Cuestiones así, ¿va? Hay una gran variedad ahí de problemas diferentes que se pueden lograr con solo meter una incógnita. No digamos si se meten dos incógnitas y habría que armar dos ecuaciones para resolver. Bien, estamos claros entonces con lo que es interpolación de Lagrange. Y si es así, pues hemos terminado la clase del día de hoy y nos veríamos hasta el día miércoles. Licenciado, solo una duda. En este caso, entonces, vamos a utilizar el método para encontrar los máximos, el método que se utilizó ahorita, el de los que había dicho usted la vez pasada. Valores extremos. Ajá. Sí, es igual. Igual lo vamos a ocupar en el tercer parcial. Ya no utilizaríamos todo el procedimiento que hicimos en el primero. No, es que depende de la función. En este caso, aquí en este ejemplo era bien sencillo porque es muy fácil los máximos. Pues. Yo porque analizo el logaritmo y ya sé que es una función creciente. Pero si ya me aparece ahí un 6 e a la si, seno de si más 1. Y por fuerza mejor hago todo el procedimiento formal del teorema de valores extremos. Yo fue que me salté los pasos ahí. Ok, únicamente por la función, porque se presta para. Sí, correcto. Ok, gracias, Liz.
Bien. Entonces nos vemos hasta el miércoles. Mañana se habilita el foro 3. ¿Qué más? Si ya me mandaron, algunos ya me mandaron los integrantes, ya tengo 8 grupos, me faltan 4 grupos por armar. Entonces pónganse de acuerdo ahí, va. Recuerden que tienen que ser 5 miembros, 5 integrantes. Licenciado, Dígame. todavía no está desbloqueado el segundo parcial, ¿verdad? Ahí en el campo. No, porque hubo problemas ahorita en la tarde, entonces, por eso no lo he habilitado, pero ya lo va a habilitar. Ah, ok. Licenciado, y con los integrantes, ¿cómo es? ¿Eso es para el futuro del proyecto? Sí, para el proyecto. Ah, ok. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con los demás y mandarle el listado a usted. Sí, correcto, por correo. Por correo, sí. Ah, ok. Y yo, como le digo, ya tengo 8 grupos ya. Tengo 40 ya alumnos en grupo. Me faltan 20. Entonces faltan 4 grupos todavía de 5. Entonces me mandan el listado y yo les mando el proyecto por correo. Recuerden que el avance es para el viernes, creo. Ahí está el cuadro de actividades, está en la fecha. Pero es para esta semana.